Hola amigas y amigos de Radio Televisión de Veracruz. Me alegra mucho que sigan con nosotros en este curso taller del doctor Ignacio Valle Fernández intitulado Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. Soy Eduardo Bonilla y estoy gratamente acompañado por Isela Pacheco. Hola, ¿qué tal Eduardo? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todas las personas que continúan en esta transmisión especial. Gracias por sus llamadas y comentarios. Sean bienvenidos a este capítulo, el quinto de la serie. En este, Ignacio Valle vierte una serie de consideraciones de tipo científicos que van desde los paradigmas de grandes pensadores como Giordano Bruno, Galileo Galilei o Nicolás Copérnico respecto a que la Tierra gira alrededor del Sol, pasando por la referencia de los enciclopedistas como Diderot y el pensamiento francés de la época, hasta la máxima de la física cuántica contemporánea emitida por Albert Einstein, al tenor de energía que la energía es igual a la masa por velocidad elevada al cuadrado. Estas son una serie de pensamientos y consideraciones de grandes filósofos y veamos pues en este nuevo capítulo del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicios lo que le acabamos de comentar y a partir de este momento comenzamos. La escolástica, que es su escuela, no es otra cosa que la búsqueda de esa reconciliación. Lo que está diciendo Tomás de Aquino, gran cabeza, es que por la fe no debes tirar la razón a la basura. Y tampoco por la razón debes tirar tu fe a la basura, sino que las dos dimensiones esas del ser humano pueden ser rescatables si cada una se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Antes, ¿qué se decía respecto a cualquier afirmación de la naturaleza? ¿Quién lo dijo? Pues fulano de tal, digamos San Agustín. ¿Quién? San Agustín. Ah, pues entonces es verdad. Con el paso de los años se decía, ¿qué dices? Esto. ¿Qué pruebas aportas? Y entonces la explicación de la naturaleza va exigiendo eso, comprobación. Por eso, ahí, para describir el funcionamiento de la naturaleza, frente a la lectura literal de los textos sagrados, se impuso el lenguaje científico. No para otra cosa, no para tu interioridad. La segunda lucha que libró la ciencia y que la llevó a esa condición ventajosa fue la que libró contra la lógica. Fíjate qué chistoso, lo digo por supuesto con toda intención así, para que lo retengamos en la memoria. ¿Cómo que contra la lógica? Sí, contra esa rama de la filosofía que llamamos lógica. O sea, contra la sola lógica, sin otros elementos. ¿Por qué? Porque con la sola lógica puedes llegar a conclusiones equivocadas e inclusive mentir. La sola lógica te puede servir inclusive para hacer novelas, cuentos, fantasías, escribir Harry Potter y lo que te dé la gana. Pero mediante el puro pensamiento lógico no podemos adquirir conocimiento alguno del mundo empírico. Esto no lo digo yo, es una frase del maestro Einstein. Mediante el puro pensamiento lógico no podemos adquirir conocimiento alguno del mundo empírico, porque se puede fantasear. Yo te digo, mira, yo tenía 2 perros en mi casa, un perro negro y un perro blanco. El perro negro mató al blanco. ¿Cuál me queda con vida? Pues el negro. Pues no es cierto. ¿Por qué? Nunca tuve perros en mi casa. Entonces tú dirías, híjole, pues me engañó usted. Eso es lo que estoy intentando decir. Que aunque tú hagas juicios enteramente lógicos, para que sea un conocimiento empírico que amerite la denominación de científico, tiene que estar relacionado con la realidad. Porque en lo que yo te dije, todo funciona, excepto que no tiene nada que ver con la realidad. Te mentí, con pensamientos lógicos. Claro que aquí tú puedes decir, pero así no se vale, licenciado, mintiendo de plano. Bueno, desde hace muchísimos años se descubrió que aunque tú tengas toda la información a la vista y a la mano, puedes llegar a conclusiones equivocadas. Ustedes, o algunos de ustedes, recordarán
algunas de las paradojas de Zenón de Elea, este viejo pensador griego, del que tomo un caso, una de sus paradojas, un poco recreada, para mostrarte cómo, aunque nadie te mienta y tengas toda la información a la vista, con la sola lógica puedes llegar a conclusiones equivocadas. Es el caso o es el fenómeno o el del arquero. ¿Qué es lo que nos dice Zenón? Lo que dice Zenón es lo siguiente: que imagines que aquí tienes a un arquero que tiene que lanzar la flecha para que se clave acá en la diana, en el blanco. Y dice Zenón: ¿estarás de acuerdo conmigo en que para que la flecha llegue a su destino, primero tiene que pasar por la mitad de su recorrido? ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, para que la flecha llegue a la mitad de su recorrido, estarás de acuerdo conmigo que primero tiene que pasar por un punto previo, digamos la mitad de esa mitad del recorrido. Correcto. Pero si eso es cierto, estarás de acuerdo conmigo en que para que la flecha llegue aquí, primero tiene que recorrer otro pequeño espacio de esa totalidad. De tal manera que mentalmente tú puedes ir haciendo una subdivisión infinita, porque aunque falte un nanómetro de milimicra que recorra la flecha, lógicamente para que llegue a ese pequeño punto de avance, primero tiene que recorrer la mitad de ese espacio. Y entonces el condenado de Zenón, griego para variar, antiguo, dice: entonces fíjate, si la subdivisión es posible hacerla mentalmente de una manera infinita, la flecha tendría que recorrer un número infinito de espacios. Y si tiene que recorrer un número infinito de espacios, eso requiere una eternidad. O no es infinito el número de espacios que tiene que recorrer, o le lleva una eternidad. Por lo tanto, la flecha nunca saldría del arco ni se clavaría en el blanco, en la diana. Nunca saldría del arco ni se clavaría en la diana. La argumentación es perfectamente lógica. Pero si al propio Zenón en su época le hubieran dicho: oye, qué interesante, a ver, párate allí, te voy a aventar esta flecha, al fin y al cabo no llega. Zenón, ¿qué hubiera contestado? ¿Sabes qué? Que se pare tu abuela. ¿Por qué? Porque la experiencia le habría enseñado que quién sabe por qué, pero las flechas sí salen, y sí llegan, sí se clavan y sí hacen daño. Es decir, nadie apostaría su vida a la sola lógica. La ciencia, por lo tanto, fue adquiriendo un compromiso con la medición, con la cuantificación, con la verificación, y le conocemos como ciencia experimental. Hay que experimentar las cosas. Muchísimo tiempo después, estamos hablando de entre el siglo XVI y el siglo XVII, Galileo, que es una de las personas responsables de la creación de la física, de la ciencia moderna, planteó un debate que recuerda estas cosas, y ese matrimonio fidelísimo que va a adquirir la ciencia con la cuantificación. En la época de Galileo se planteó una pregunta que él recrea en una obra suya, en un debate con un personaje llamado Simplicio. ¿Qué es lo que se preguntan en ese momento? Dicen: ¿qué objeto cae más rápido al suelo? ¿Un objeto ligero o un objeto pesado? Imagínate una pelota de ping-pong o una bola de plomo. Simplicio, apoyado en la lógica aristotélica, dice: pues por supuesto que cae más rápido un objeto pesado que un objeto ligero. ¿Tú qué opinas, Galileo? Y Galileo, muy prudente, dice: no sé, déjame medir. El matrimonio con la cuantificación que te he mencionado. Dice la leyenda, y por supuesto las leyendas tienen algo de verdad, pero muchas veces no son, pues son leyendas, enteramente cierto, que como Galileo
era pisano, no nació en Pisa, pero en la comarca, digamos, hace cuenta, no era jalapeño, pero había nacido en Coatepec, por ahí anda la cosa. Dicen que se subió a la torre de Pisa y ahí arrojaron 2 bolas del mismo material de distinto peso y tamaño, comprobándose que caen al suelo a la misma velocidad. Claro que esto no ha de haber sido en una distancia tan corta. Se sabe que fue utilizando el principio del plano inclinado, donde está presente el fenómeno de la gravedad, pero la medición se puede hacer en un espacio muchísimo más largo. Ahora, tú podrías decir, bueno, espéreme, porque si usted suelta una hoja de papel y suelta una plancha de estas que se utilizan para la ropa, va a caer primero la plancha. Sí. Nada más que eso no es por el peso del material, sino es por su forma, por su estructura y por lo tanto, por la resistencia que al peso ofrece el aire. De manera que si haces abstracción, cuestión que siempre realiza la ciencia, de aislar el objeto de conocimiento y ocuparte del fenómeno peso, caerán siempre al mismo tiempo. Hace muchísimo tiempo ya es un asunto sobradamente comprobado, pero uno de los 12 seres humanos que ya han visitado la Luna, un astronauta, hace ya tiempo que no se hacen viajes tripulados, pero un astronauta llamado Scott, un poco para divertirse con nosotros, y aunque esto que te voy a mostrar deriva de una filmación, aquí está presentado simplemente como fotografía, comprobó el fenómeno de Galileo en la Luna, donde no hay aire, no hay atmósfera. Como no hay atmósfera, no hay resistencia para la caída de los cuerpos y puedes aislar el fenómeno peso. ¿Y qué es lo que encontró? Bueno, este hombre se dio el gusto en la Luna de soltar una bola de plomo y una pluma de pájaro, comprobándose que caen al suelo exactamente al mismo tiempo en la Luna. Entonces, lo primero que nos ocurre y que a mí me interesa que tú registres, lo primero que sorprende al ánimo, y es una frase que voy a repetir varias veces hoy y a lo largo del curso, es que el mundo no es como parece. El mundo parece de un modo, pero no es así. Esa es apenas una versión del mundo, un modo de asomarse a él. Pero el mundo tiene muchos niveles de realidad y algunos son verdaderamente sorprendentes. Entonces, como te puedes dar cuenta, la ciencia salió triunfante de ese viejo debate frente a la lectura literal de los textos sagrados y también frente a la sola lógica. Por supuesto, se dividieron los campos. Los lenguajes religiosos o los textos sagrados nos decían y dicen cómo deben ser las cosas. La lógica, cómo tiene que ser. Y la ciencia más prudente no dice ni cómo debe ser, ni cómo tiene que ser, sino simplemente registra cómo es decir, cómo se comporta. Hasta ahí todo parecería bien. Sin embargo, no la ciencia, sino los científicos también cometieron su pecadillo. ¿Cuál fue el pecado? Pensar que eso es todo. Es decir, pasar de decir que lo que no es medible no es objeto del conocimiento empírico, a decir que lo que no se puede medir no existe. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas en este mundo que no pueden ser cuantificables así. Fíjate, ¿cuál es uno de los recursos preferidos o el recurso fundamental para la cuantificación? Los números. Pero fíjate que los números son básicamente abstractos. A ver, te digo el número 3. Piensa en el número 3.
No dije 3 personas, 3 sillas, 3 cámaras, 3 señores, 3 corbatas, 3. Y tú sabes de qué estoy hablando. Pero yo te pregunto, ¿el 3 es grande, es chico, es gordo, es flaco? ¿Cuánto pesa? ¿Dónde vive? El 3 es una abstracción. El 3 no tiene una entidad física como tal. Y por lo mismo, también nuestro tema central, el tema de los valores, no pesa, no mide, no, es una abstracción. Vivimos, este universo está poblado también por abstracciones. Imaginemos que tenemos aquí un bello cuadro pintado, La Última Cena de Da Vinci, el que quieras. ¿Qué me puede decir la ciencia de ese cuadro? Me puede decir cuánto mide, cuál es su antigüedad, sobre qué tipo de tela está pintado, cuál es el pigmento, la naturaleza del pigmento que se utilizó para plasmarlo. Me puede decir muchas, hasta cuánto cuesta en el mercado. Lo que no me puede decir la ciencia, no puede, es si es bello o no es bello. Porque esa es una cuestión de interpretación, de valoración, no de simple medida. Lo mismo ocurre, por supuesto, con los valores, que son temas de significados. La descripción de una interioridad no es la interioridad o la experiencia. Imagina el dolor de una madre que ha perdido a su hijo. ¿Qué me puede decir la ciencia del dolor de esa madre? Quizá diga, persona del género del sexo femenino, expele por los ojos tantos centímetros cúbicos de un líquido salino, llamado lágrimas, presenta palpitaciones aceleradas y sudoración fría en las manos. Bueno, esa es la descripción del dolor. Pero ¿y el dolor de esa madre, lo que ella está sintiendo por adentro? ¿No existe? ¿Es simplemente esa descripción fría? Si consideramos que eso, las exterioridades, son lo único que existe, entonces toda una realidad del universo se nos va de las manos, igual que el agua entre las redes de un pescador. No, este mundo está poblado también por otras cosas. Ambas realidades existen. Claro que cada una de ellas tiene sus reglas, sus leyes, sus normas. Toda una serie de principios éticos pueden plantearse independientemente de verdades científicas, y datos científicos cuantificables pueden sacarse con autonomía absoluta de la bondad o la maldad de las personas. Imagínate que tu servidor fuera un analista de laboratorio químico y me llevan a analizar una muestra de sangre. Tengo que realizar una tarea técnica, científica, tengo que decir cuántos glóbulos blancos, rojos, eritrocitos, qué sé yo, lo que tengo que rendir. Digo, independientemente de que sea cumpleaños de mi tía o de que la sangre que me están entregando sea de un santo o de un criminal, yo tengo que reportar nada más ciertos datos. Entonces, se podría decir que la ciencia puede vivir tranquila sin la ética, y la ética puede vivir tranquila sin la ciencia, porque cada una tiene su ámbito de influencia. Pero quien con toda seguridad no puede vivir sin la una ni la otra es el ser humano, porque estamos en el cruce de los dos caminos, porque tenemos que atenernos a estas realidades. Vaya, la ética sin la ciencia, la valoración sin la ciencia, sin las verdades de la naturaleza, tiende al fanatismo. Y la sola ciencia sin la ética tiende al suicidio, es decir, de la especie. ¿Por qué? Porque todo conocimiento es susceptible de transformarse en un instrumento de agresión, en un arma. El ser humano necesita de las dos. Esa es la razón por la que nos tenemos que asomar a este mundo, por la que cuando se trata cualquier tema de naturaleza valorativa, no es dable de ninguna manera que una sociedad ignore
las realidades de la naturaleza en que vive. ¿O acaso podríamos pensar que son mundos disociados? El ser, la ontología, el deber ser, la axiología. ¿Cómo es posible, tú lo constatas todos los días, que estas dos realidades estén vinculadas? Porque desde cierto punto de vista hay quienes piensan que la noción del deber ser, la bondad, la justicia, viene de un mundo angélico. Pues déjame que te diga una cosa, para no contradecir a quienes piensan así. Aunque venga de un mundo angélico, cualquiera de nosotros está interesado en que eso no quede en el más allá, sino que el bien se materialice. Que el bien se materialice, que no quede en abstracción. Por lo tanto, tenemos que saber, intentar contestarnos a nosotros mismos, ¿cómo es posible que estos dos mundos, el mundo del ser y el deber ser, formen parte de una misma realidad? ¿Qué es lo que puede explicar que estas dos cosas estén relacionadas y se interinfluyan? ¿Por qué existen las dos en el mundo? ¿Qué es lo que explica que estén vinculadas? Las dos forman parte de nuestro mundo, abstracciones y cosas tangibles. Por esa razón, para intentar contestar eso, que es donde están las bases objetivas del porqué de una conducta moral, como yo decía, aquí, en nuestra propia naturaleza, sin apelar al lenguaje, necesariamente a lenguajes metafísicos. Es muy peligroso aventurar juicios definitivos de naturaleza ética o moral, ignorando las verdades, además maravillosas, de la naturaleza. Un personaje importante, un señor llamado Francis Crick, que no es ningún distraído, no es una persona insignificante, sino es un hombre que junto con otro, Watson, presentó en 1953 por primera vez la famosa estructura de doble hélice del ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN, y por eso recibieron el premio Nobel en 1962. Este hombre, Francis Crick, te vuelvo a decir que es un hombre importantísimo, murió el año pasado, importantísimo para nuestra época. ¿Qué dice? ¿Qué dice él? Dice, resulta, fíjate qué fuerte el lenguaje, resulta estúpido fingir que el conocimiento científico no tiene influencia sobre nuestra manera de formar nuestros valores. Para construir un nuevo sistema del mundo necesitamos inspiración, pero el edificio de una imaginación levantado sobre cimientos defectuosos terminará por no satisfacernos. Por soñadores que seamos, la realidad seguirá llamando sin cesar a nuestras puertas. ¿Por qué? Porque aunque tú seas y te consideres, y dime dónde firmo, estoy de acuerdo, un ser espiritual, pues eres un ser espiritual, pero estás aquí, eres un ser tangible y tienes que tener, cuando menos, respeto por esa parte de ti. Por eso cuando uno se asoma, aunque sea superficialmente, a esta realidad, a la realidad física, a las realidades de la naturaleza, eso, lejos de volvernos fríos, implica una nueva afirmación de la vida. ¿Por qué? Porque ayuda, a veces inconscientemente, así como suena, inconscientemente, por la sorpresa que genera, a cambiar nuestra visión y nuestro entendimiento del mundo, como cuando ve uno caer simultáneamente una bola de plomo y una pluma de ave. Cambia la visión.
cuando cambia la visión, cambia la interpretación, cambia el mundo y cambia la conducta. Te ejemplifico de la siguiente manera. Newton, hay quienes consideran que ha sido la cabeza científica más brillante que ha habido en la Tierra. Pero ¿cuál fue el verdadero mérito de Newton en términos sociales? Ya no digo específicamente matemáticos. ¿Sabes qué hizo Newton? Nos hizo ciudadanos del universo. ¿Por qué? Antes de él se sostenía que unas eran las leyes que regían el espacio exterior, las estrellas más distantes, y otras eran las leyes que se aplicaban en la Tierra. A eso se le llamaba el mundo sublunar, de la luna para acá. Y de la luna para allá eran otras leyes, las leyes del cielo, y aquí las leyes de la Tierra. Cuando él enunció por primera vez la ley de la gravitación universal, es decir, lo que permite que caigan los cuerpos aquí y que estén los cuerpos celestes en sus órbitas, mostró que las leyes que se aplican aquí son las mismas que se aplican en el más remoto punto del cosmos. De tal manera que ahí sí se puede decir que somos polvo de estrellas, resultado del mismo proceso. Fue tan importante la influencia de ese tipo de pensamiento, para que veas cómo esas cuestiones que nos parecen abstractas terminan influyendo en la sociedad. ¿Qué vino después de Newton? Bueno, junto con otros investigadores que trabajaron en lo mismo, vino la revolución industrial. Y con la revolución industrial, una de las grandes transformaciones de organización de la sociedad y el modo de valorar las cosas. Fue tan grande el talento de este hombre que un poeta que existió un poco tiempo después de él le dedicó un gran elogio que se enuncia así, es Alexander Pope, dice, Dios dijo que exista Newton y se hizo la luz. Pues sí, la mera verdad tiene razón. Los franceses, que siempre tuvieron rivalidad con los ingleses también en este terreno, no se quisieron quedar atrás. Y entonces dijeron, vamos a impulsar conocimientos semejantes y a sistematizarlos. Fueron pueblos rivales. ¿Y qué se propusieron por una época relativamente cercana? Sistematizar todos los conocimientos de la época. Y sacaron la Enciclopedia Francesa. No creas que se publicó de golpe, que a ver, quiero comprar la Enciclopedia Británica. No, hombre, batallaron, tomo tras tomo, fueron sacando uno tras otro, pero este hombre, Diderot, que fue el que hizo el prólogo de la Enciclopedia Francesa, del primer tomo, ¿qué crees que puso en su prólogo? Dijo, 1751, por ahí lo ha de decir, sí. Dijo, publicamos esta obra para ilustrar al pueblo y con ello cambiar su modo de pensar y con ello su conducta. Y tuvieron razón, porque ¿qué vino después de la Enciclopedia Francesa? Pues la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa el famoso grito de libertad, igualdad, fraternidad y la primera declaración de los derechos. Aquí dice del hombre y del ciudadano. Hombre en el sentido genérico, ya ves cómo es nuestro idioma, entendiéndolo como ser humano, pero es un residuo patriarcal, por supuesto. Tan es así que una mujer, bueno, esto fue lo que ocurrió, pero ya un poco al margen y simplemente porque me fijé en esto, no faltó una mujer llamada Olimpia de Gouges que protestó. Dijo, ¿cómo que derechos del hombre? ¿Y los de las mujeres dónde están? Y entonces ella hizo una redacción de derechos de las mujeres en la misma época. Como podrás imaginarte, la pasaron a la guillotina. Pero aquí lo importante es que no nada más a ella, se pasaron a la guillotina tantos en la época del terror. Pero bueno, empezaron a cambiar las costumbres. Cambia la visión. En cambio,
cuando uno se queda instalado en la ignorancia, ¿qué ocurre? En los prejuicios. Cuando no crece la visión, ¿qué te encuentras? El racismo. ¿Qué es el racismo? El racismo es producto de la ignorancia. Punto. Ignorar que todos los seres humanos formamos parte de un solo genoma, los mismos genes. Llega a haber más similitud genética entre un negro de Kenia y un vikingo de Noruega, pelirrojo, que entre dos negros del África. Las diferencias genéticas allí no se reflejan. Por supuesto, cuando no se sabe, es más fácil entregarse al prejuicio. El sexismo, sobre todo en su expresión predominante hasta hoy, esa estupidez monumental, esa burrada demencial que se llama machismo. ¿En qué se sustenta? En la ignorancia del verdadero papel que en la reproducción de la especie humana representan los sexos. Y cuando se ignora, se reproducen los esquemas de la estupidez. La ignorancia es mala consejera. Y para empezar, lo que quiero decir, ¿a dónde conduce? Conduce al dogmatismo. Con el dogmatismo, al fanatismo. Atrás del fanatismo, la exclusión. Y finalmente, la crueldad. Por supuesto. En cambio, cuando cambia la visión, cuando hay una posición un poco más ilustrada, más serena, cuando se contempla la naturaleza con respeto en todo su esplendor, al cambiar la visión del mundo, se refleja en la conducta, que es todo lo que he querido decir de cómo se transforman las sociedades. Y si esto no fuera razón suficiente para concederle tratar con un poco más de respeto los pensamientos científicos, hay una razón adicional. ¿Y cuál es? Que los países que han, por sus aciertos o porque tuvieron la oportunidad de hacerlo, han concedido más importancia a la investigación científica y tecnológica, son los países ricos. Y los que no lo hicieron, quizá porque no pudieron, esos son los países menos desarrollados. En pocas palabras, los primeros, los que sí le concedieron importancia a eso, son los que fabrican las cosas y cobran las regalías, y los otros los que las pagamos. Cuando tú prendes estas lámparas, no alcanzo a ver la marca, pero le estás mandando regalías a la Philips o a la General Electric. Cuando te pones a jugar en tu computadora allí feliz con el ratón, pues tú estás feliz, pero más feliz está Bill Gates, pues porque estás mandando recursos. Cuando te subes a tu carro, sea Ford, sea Datsun o el Nissan, le estás mandando recursos, aunque pongan las plantas aquí. ¿Por qué? Por eso. Leí hace como un año un libro de un señor español llamado Sánchez Ron, así se apellida, se me olvida el nombre de pila, que dice, caramba, es un libro de divulgación científica donde tiene fragmentos de expresiones que han tenido muchos premios Nobel y científicos en general, y dice, uno de los problemas para ocuparse de este tema es que todos los nombres que aparecen en las listas parecen trabalenguas. Schwalin, Schwarzenberg, Mescal, un montón, pero no hay López, no hay Jiménez, no hay Hernández. Apenas allí tenemos nosotros un premio Nobel de Ciencias, nuestro químico, y tenemos Molina, y tenemos a Santiago Ramón y Cajal, que fue quien descubrió la conexión de las neuronas. Párale de contar. Hay un señor Álvarez, pero es norteamericano, ya de migración latina de muchísimos años antes. Se acabó. ¿Te extraña que paguemos las regalías? Si algo podemos hacer,
seriamente por las futuras generaciones es concederle más importancia al conocimiento de la naturaleza. Y hay nuevos nichos que se están abriendo. Si queremos seguir iguales, quejándonos y echándole la culpa al mundo de lo que nos pasa, entonces no le concedamos importancia a ese terreno. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando te digo que se modifica la visión del mundo? Que se traslada a la sociedad y al modo de valorar. En esa transformación de la visión, te quiero dar dos expresiones que resumen lo que más me interesa. Uno es la idea de que el mundo no es como parece, que ya la dije. Y la segunda es la idea de no separación. Es decir, de que todo tiene un grado de imbricación y de interrelación muchísimo más profundo de lo que jamás nadie pudo sospechar. Y eso está modificando el paradigma actual conforme al cual se interpreta el mundo. ¿Qué quiere decir paradigma cuando estoy hablando de esta cuestión? Paradigma quiere decir el modelo básico conforme al cual se levanta una explicación del mundo. Es casi, diría yo, aunque esté hablando de ciencia, la creencia básica sobre la cual se levanta una explicación del mundo. Y si la palabra creencia al hablar de ciencia te molesta, digamos entonces el supuesto básico sobre el que se levanta esa argumentación. Bien, pues lo que ocurre es que a lo largo de la historia lo que se va encontrando es que los paradigmas que sirven en un momento determinado no sirven después, tienen que ser superados, porque aparecen una serie de anomalías que te muestran que el mundo no es como te lo estabas explicando. Por ejemplo, la vieja noción de algunos pueblos, no de todos ni siempre, de que el mundo era plano. Bueno, pues parece plano, porque tú sales a la calle y ves que la tierra, bueno, no aquí en Jalapa, pero digamos como regla general en la carretera, sales y ves pues, que el mundo es plano, parece plano, pero el mundo no es como parece. Si en tu pequeño espacio sí, si tú vas y compras un terreno, tú dices, oiga, ¿cuáles son sus límites de este terrenito que estoy comprando? Al norte, al sur, al este y al oeste. Pues tales, nunca preguntas, oiga, ¿y de curvatura terrestre cómo anda mi terrenito? Eso no lo pregunta nadie. Porque no tiene importancia para nuestro nivel de realidad. Pero tú ya sabes que el mundo no es plano. Y no tienes que salir como astronauta para verlo desde fuera. Es algo que ya se sabe. Los viajes de circunnavegación, aquello de que cuando se alejaban los barcos lo último que desaparecía era la parte alta del mástil, la cofa, y esto, bueno, ya lo sabemos. El mundo no parecía plano. Entonces, ¿qué ocurre? Que el paradigma de que el mundo era plano se desecha y se toma de que el mundo es esférico. Nuevo paradigma. Pero luego ese paradigma tampoco se sostiene. No ese, sino el que está relacionado con él, que decía que el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque decían, mira, te aseguro que el Sol va a salir por allá, por Oriente, y se va a meter por acá. Bueno, es una manera de hablar, pero el Sol ni sale, ni se esconde, ni se mete. Es la Tierra la que está girando, eso lo sabemos ahora. Pero qué trabajo costó que se aceptara. Costó vidas. Esa simple afirmación. Porque acuérdate tú, aquí lo debo tener, a Galileo lo juzgaron por andar de hablador apoyando acá está, a Copérnico. Porque el que dijo eso por primera vez fue Copérnico. Pero Copérnico bien mañoso, la verdad. Copérnico sabía que lo que estaba escribiendo iba a ser complicado con su iglesia. En aquel entonces la iglesia, Roma, el Vaticano. Y entonces Copérnico
no publicó su obra hasta que se estaba muriendo, en el lecho de muerte. Ahí sí dijo, ahora sí publíquenlo. Y a él ya no le pasó nada, murió en su lecho. Pero a estos otros pobres diablos les fue como en feria, como solemos decir. A Giordano Bruno lo quemaron vivo, porque en la hoguera había quienes llevaban a la hoguera, pero ya muertos, y los quemaban, y a otros los quemaban vivos. A Giordano Bruno lo quemaron vivo, pero ahora sí que se aguantó, ¿eh? El desdícete, no, no y no, nunca se desdijo. En cambio, tú sabes que la historia nos reporta que Galileo, que dicen que parece más bien una leyenda, que ya a él le dijeron, ¿te desdices? Sí, yo de plano, sí, estaba equivocado. Porque él cuando publicó su obra, apoyando a Copérnico, hasta le dedicó la obra al Papa. Pero ya ve, y el Papa la recibió muy bien, pero ya ves cómo es la política. Luego cambiaron los vientos y el Papa estaba en contra de él y lo juzgaron. Y él sí se desdijo. Dijo, está bien, estaba terriblemente equivocado, qué bárbara, no sé a qué hora se me ocurrió eso. Y dicen que después de que lo sentenciaron, salió y dijo, acuérdate la ley, y sin embargo se mueve acá entre dientes. No está claramente documentado, pero digamos que corresponde con la realidad, y lo sentenciaron a arresto domiciliario por el resto de su vida. Y así estuvo, no volvió a salir. Ahora, fíjate bien, cuando Galileo decidió respaldar a Copérnico, fue entre otras razones porque él, Galileo, había perfeccionado un tipo de telescopio. Y cuando se asomó a su telescopio, descubrió que Júpiter tenía varios satélites. Júpiter tiene muchos satélites, muchos, y algunos son grandes. Él descubrió 4. Y entonces les dijo a los clérigos que lo estaban juzgando, asómense a mi telescopio y vean que en Júpiter hay unos cuerpos celestes que están girando alrededor. ¿Alrededor de qué cuerpo celeste crees que giran los satélites de Júpiter? Pues de Júpiter, no de la Tierra. Porque la afirmación anterior era que la Tierra era el centro del universo y todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Por lo tanto, no podía haber planetas que giraran alrededor de otro. ¿Por qué? Pues no va con los textos sagrados. Ahí está, clarísimo. Y menos el Sol. ¿Por qué? Porque en el Salmo 93 y en algún otro pasaje de Josué, en la Biblia, se decía que Jehová afirmó el mundo y no se moverá. ¿Cómo viene este idiota a decirnos que se mueve? La tierra. Y luego, por otro lado, también en Josué, que el sol se detuvo un día y tal y cual. Y en lugar de interpretarlo y decir, bueno, puede ser, eso no altera mi fe, no fue admitido. Y cuando Galileo les dijo a los clérigos que lo estaban juzgando, asómense a mi telescopio, para que vean cómo hay satélites que están dando vuelta alrededor de Júpiter, ¿qué crees que contestaron aquellos clérigos? No queremos asomarnos. Es decir, es casarse con la idea, con el conflicto. Galileo, fíjate, este es un dato un poquito al margen. Galileo fue sentenciado en el año de 1633, pero es un dato interesante. En el año de 1633, en el año de 1980, el Vaticano, el Papa que acaba de morir, volvió a abrir el juicio de Galileo para revisarlo, porque ese Papa pidió perdón por varias cosas, ustedes lo saben, por no apoyar adecuadamente a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, por haber matado a Giordano Bruno, y también quiso revisar el juicio de Galileo. El nuevo juicio sobre Galileo, abierto en 1980, duró 12 años, después de lo cual en 1992 se expidió una nueva sentencia, declarando inválida la otra y que Galileo era inocente.
Lástima de que ya no hay manera de notificarle la sentencia, pero bueno, pero es un dato positivo que esa, como institución, revisara sus juicios. Es positivo, pero esa es la realidad. Total, los paradigmas van cambiando. Tus abuelos, los míos, nuestros padres en muchos casos, crecieron creyendo otro paradigma, que la Vía Láctea era sinónimo del universo, fíjate. Esta galaxia tan grande era el universo. Pues ahora se sabe que no es así. Ahora se sabe que hay cientos de miles de millones de galaxias y que el universo se está expandiendo. Un señor llamado Hubble fue el que nos lo mostró y cosas por el estilo. Entonces se van modificando. De manera que se puede decir que hay cuando menos 4 verdades. La verdad de ayer, que sabemos superada. La verdad de hoy, que sabemos provisional. La verdad de mañana, que quién sabe cuál va a ser. Y finalmente, con letras mayúsculas y luz neón, la verdad. Así, la verdad. Pero esa, ¿cuál será? Es decir, queda hundido en el misterio. Los seres humanos nos tenemos que conformar con rasgar simplemente algunos velos de manera gradual, pero no hacerlo lleva a cometer verdaderas estupideces. Tu servidor, aunque creo que fue señalado por ahí, o ya tienes noticia de eso, pero bueno, te lo digo, tu servidor, su carrera profesional es la de licenciado en Derecho, aunque no parezca, pues, por el tipo de temas que trato. Soy licenciado en Derecho. Cuando yo hice mi tesis profesional, hace ya un buen número de años, se suplica no aullar, pero ya un buen número de años, la hice sobre derecho espacial, no sobre derecho aéreo, no, espacial, las estrellas, la luna, el espacio exterior. Ya desde aquel entonces estaba yo medio tocado de estas cosas. Fíjate lo que me ocurrió para mostrarte cómo ignorar las cosas la ignorancia es mala consejera. ¿Por qué? Mira, me acuerdo que haciendo mi tesis me encontré que la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, tuvo un conflicto grave con un país latinoamericano. ¿Por qué? Porque la URSS puso en órbita un satélite artificial y aquel país, no quiero señalarlo cuál porque no lo recuerdo exactamente, pero lo vi cuando estaba haciendo mi tesis. Ese país le reclamó a la Unión Soviética que estuviera la Unión Soviética, haciendo pasar un satélite cada 24 horas con exactitud encima de su territorio sin pedirle permiso, sobre la base de la vieja idea de la soberanía nacional, que se decía que la soberanía, pero es la noción del mundo plano, la soberanía llegaba, te voy a echar el latinajo, usque ad coela, hasta los cielos, usque ad inferna, hasta los infiernos. Si hasta arriba y hasta abajo, esta es mi soberanía nacional. Pero como la Tierra es esférica, eso es una rebanada de pastel, hasta el centro de la Tierra. Y como la Tierra gira, entonces galaxias enteras pasan bajo la soberanía de cada país. Tiene que haber un límite. Bueno, cuando le reclamaron a la Unión Soviética contestó con una elegancia irreprochable, porque le dijo a aquel país, le dijo, no, estás equivocado. Yo no estoy pasando sobre tu territorio cada 24 horas. Mi satélite está estacionado en relación al centro de la Tierra y el conjunto de las estrellas. Eres tú el que cada 24 horas pasa por debajo de mi satélite sin pedirme permiso. ¿Y sabes qué? Se acabó la discusión. No hay nada que decir, no hay nada que argumentar. Ahí se acabó la discusión. Muy interesante, Isela. Amigos, este fue el capítulo 5 de este curso taller titulado Conciencia, Valores y Actitudes de Servicio, impartido por el doctor Ignacio Valle Fernández. Los esperamos en la próxima edición por la señal de Radio Televisión de Veracruz.
Hasta la próxima. Hasta la próxima, Eduardo, y así que no nos resta más que invitarlos nuevamente a comunicarse con nosotros aquí a los estudios de Radio y Televisión de Veracruz en el 842-3500 con clave 228. Recuerde que si desea adquirir la serie completa en DVD, podrá hacerlo comunicándose al número que le acabamos de proporcionar, y le recordamos que nuestras instalaciones están en esta ciudad capital de Jalapa, en Cerro de la Galaxia sin número, Colonia Unidad del Bosque. Por el momento, muchísimas gracias y hasta la próxima.